Sí, la clase se está grabando. Reiterarles mis cordiales saludos con cada uno de ustedes, recordándoles que el tema de hoy vamos a tratar sobre ciudadanía y mecanismos pues de participación ciudadana. Ya. Em, Como como parte introductoria para yo poder hablarles de ciudadanía, obviamente pues ustedes me mencionarán, pues, ¿no? Me dirán, las personas, bueno, que nacemos en el suelo peruano, pues somos ciudadanos, ¿no? Pero acá yo pues les voy a contradecir porque, ok, toda persona pues que nace en un territorio, ¿ya? Obtiene su nacionalidad, ¿no? Pero a pesar que hayas nacido en ese territorio, no se te considera ciudadano. Porque para ser ciudadano, pues tendrías que tener una mayoría de edad, ¿no? Y para eso, en el caso de nuestro Perú, pues es a los 18 años, ¿no? Ya, entonces, para eso, de la manera introductoria, como les dije, aquí hablarles lo que significa nación, nacionalidad y nacionalismo, ¿no? Un poco para que al menos, para entrar, digamos, en el tema de ciudadanía. ¿Ya estamos, chicos? A ver, nación. Es un conjunto de personas esencialmente unidas por vínculos de tradición, de historia, digamos con una misma conciencia y con ideales comunes, ¿no? El Perú, pues, es entendida en este concepto como una gran nación. Al ser considerada, pues, como un país multiétnico, multilingüístico y también pluricultural, ¿no? Porque tenemos pues una variedad y es una mezcla, ¿no? En nuestra nación. Entonces vamos a mencionar que nación, conjunto de personas y que estas personas pues están unidas, están vinculadas por costumbres, por tradiciones o por los mismos ideales, ¿no? Nacionalismo. El nacionalismo, pues, es el amor a la nación a la cual nosotros pertenecemos, ¿no? O cada uno de nosotros pertenece. Y todo lo que ella, pues, representa en la baluarte cultural, ¿no? Y cómo nosotros demostramos, digamos, ese nacionalismo, ese amor a nuestra nación, esencialmente lo vamos a demostrar a través, pues, de nuestra música, de nuestras danzas populares, nuestra literatura, artes, costumbres, tradiciones y así en general, ¿no? Esencialmente, esa es la manera como se demuestra, pues, nuestro nacionalismo. Y hablamos de nacionalidad. Entonces, si ya sé el concepto de nacionalismo, ¿qué es nacionalidad? La nacionalidad es el vínculo completamente jurídico, ¿ya? Que se establece, pues, entre las personas y el Estado. Esto sería esencialmente cuando hablo sobre nacionalidad, ¿ya? Vínculo jurídico entre la persona y el Estado, a través del cual pues se establecen deberes y derechos, ¿ya? De mutua reciprocidad. ¿Cuáles son las características pues de una nacionalidad? Hablamos que la nacionalidad pues se va a relacionar con la ciudadanía. Obviamente, ¿no? Acá estoy, ya. Se relaciona, ¿no? Con la ciudadanía. Pero acá, como les había mencionado al inicio, ¿no? Menciona, ¿no? Pero ambos no se adquieren de manera simultánea. Todo ciudadano es un nacional, pero no todo nacional pues va a ser un ciudadano, ¿no? ¿Por qué? Porque son menores de edad, ¿no? Tienen que tener una determinada edad según lo que está establecido en nuestra Constitución. Y eso pues menciona en el artículo 30, ¿no? Em, Se reconoce la doble nacionalidad entre peruanos y españoles, sí, por un convenio que tiene Perú con España, ¿no? Del Perú puede tener doble nacionalidad, ya
Obviamente que cuando nace en el Perú ya tiene su nacionalidad peruana, pero si de repente por los años que radica pues en España, entonces le otorga o digamos la nacionalidad. Y sí se puede dar, ¿no? Como en otros países solamente te recomiendan o te obligan a que solamente tengas una sola nacionalidad, ¿no? En el caso de Perú, no te dice exactamente qué cantidad, puedes tener de dos a más nacionalidades, ¿no? Y una de ellas es España, ¿no? No se permite de modo alguno la figura de la apátrida, ¿no? O sea, nadie puede ser despojado de su nacionalidad, ¿no? Esta característica esencialmente de la nacionalidad. No te puedes despojar de tu nacionalidad, o sea, no te puedes quitar, ni tampoco el Estado, ni otra institución, otra entidad, ¿ya? Ya, no, tampoco. En esta situación, pues, de traición a la patria ya es muy diferente. Por eso me menciona acá, no se permite de modo alguno la figura de apátrida, ¿no? O sea, nadie te puede despojar. Salvo o inclusive, ¿no? Por traición a la patria tampoco no te pueden quitar tu nacionalidad. Ya eso no está establecido en la Constitución. Más al contrario, por traición a la patria pues hay un castigo, ¿no? Mas no te dicen te quito tu nacionalidad, ¿no? La nacionalidad por derecho, de opción o naturalización se aplica pues para mayores de edad y es dada pues por el Poder Ejecutivo. Ahora, si en el caso es un caso excepcional, ¿no? Para poderle proporcionar esa nacionalidad lo da el Congreso, ¿no? El Congreso de la República es el que se encarga. Y mayormente a personajes célebres, ¿no? Clase de nacionalidad. Este punto ustedes también tienen que tenerlo presente. Sé que tal vez no incurre aquí en lo que es en ciudadano, en ciudadanía, pero para yo saber, ¿no? Mis deberes y mis derechos como ciudadano también tengo que saber sobre qué clases de nacionalidad hay, ¿no? En este caso tenemos por nacimiento, por opción y por naturalización. Cuando hablamos derecho o obtengo la nacionalidad por nacimiento, aquí se dan dos procesos, derecho a suelo y derecho a sangre. Vamos a decir que casi ustedes tienen, digamos, la nacionalidad peruana por derecho de suelo. ¿Por qué derecho a suelo? Porque ustedes han nacido en el territorio peruano. Ya, por esa opción, ustedes han obtenido su nacionalidad. El derecho de sangre, esencialmente, igual pueden ser los que han nacido en el territorio peruano, pero quienes solicitan, digamos, obtener la nacionalidad por nacimiento por derecho de sangre. Mayormente son aquellos de padres que son peruanos, o sea, ellos no han nacido en el Perú, ¿no? Pero ya sea padre o madre, haya nacido en el Estado peruano y que esté inscrito, pues obviamente en la RENIEC, eh, eh, puede esa persona solicitar, pues, tener la nacionalidad peruana por derecho a nacimiento, por derecho a sangre, ¿no? Eh, en esta opción, por ejemplo, ustedes ya conocen a este jugador, pues, La Padula, ¿no? La Padula, él nació en Italia. Él no nació en el Perú, ¿no? Eh, Me parece que la madre es italiana y el padre es peruano, ¿no? Por esa situación, bueno, ustedes conocen mejor de esto. Por esa situación, la Padula pues solicitó la nacionalidad peruana, ¿ya? Y al concederla, pues, ya él la pagó, ¿no es cierto? Ya, entonces, por esa situación, pues como él quiso pertenecer a la selección peruana, pero ustedes saben, pues la selección peruana son todos aquellos que tengan la nacionalidad peruana, ¿no? Entonces él buscó esa opción, ¿no? Por derecho de sangre y se le otorgó. Y muchos casos, ¿no? De otras personas. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿no? Eh, si
tío es peruano. A ver, yo he nacido en Italia, ¿ya? Mis padres son italianos, pero mi abuelo es peruano. ¿Puedo solicitar la nacionalidad por derecho de sangre? No, porque solamente te dicen de sangre es del primer orden, que es padre o madre. Ya, el lunes gana. Ah, ya, ya, Héctor, ya. Ojalá eso esperemos, ¿ya? Si no te retiras de la CEP, uy, bueno, aunque ya pagaste, no importa, ¿no? Ya. A ver, chicos. Ahora seguimos por la segunda opción, ¿ya? Cuando hablamos por opción, por opción. Solicita ser peruano, que puede ser por matrimonio o vivir en el Perú 5 años y tener la mayoría de edad, ¿no? Muchas de las personas pues optan, digamos, obtener la nacionalidad peruana por opción, ¿no? Se casan y fácilmente pues se les puede obtener la nacionalidad. Pero acá también hay unos parámetros. El matrimonio debe ser consumido mínimo 2 años. Esos son los requisitos que te pide, digamos, aquí en el Perú, ¿no? Sí, ok, me caso con esa persona, ¿ya? Ejemplo, con esto no quiero decir que estoy discriminando a los venezolanos, sino estoy haciendo un ejemplo porque muchos de ellos lo están haciendo. Ustedes tienen ahí el caso de esta señorita Corina Rivadeneira, ¿no? Que se casó con el señor Mario Jar. Bueno, ella tuvo que casarse para buscar la nacionalidad peruana porque está a punto pues de ser deportada, ¿no? Entonces ella buscó esa opción, pero hizo pues atrasar su juicio y esperó pues tenía que durar 2 años, ¿no? 2 años es mínimo que te piden para tú solicitar tu nacionalidad peruana por opción a matrimonio. O en todo caso, otro aspecto que estoy residiendo en el Perú, ya tengo 5 años y tengo una estabilidad económica, o sea, tengo un trabajo, ya, y ahí obviamente que tengo que ser mayor de edad, ¿no? Y puedo solicitar mi nacionalidad peruana, ¿no? Eso sería por opción. Y por naturalización. En este caso, pues solicita ser peruano, esencialmente los que han llegado al Perú ya con una visa de trabajo, ¿no? Ya saben dónde van a trabajar, ¿ya? Y si tienen una residencia mínima de 2 años, ¿ya? Pero acá te pide también, este requisito te pide por solvencia moral. ¿Y qué significa solvencia moral? Quiere decir que si tú no debes de tener ningún antecedente penal, judicial, policial en el país de origen ni en el país que estás residiendo, ¿no? Para poder obtener con facilidad tu nacionalidad peruana. Ya vivan los rusos, ¿no? Tal vez, ya. Entonces, chicos, esto sería pues mis clases de nacionalidad por nacimiento, por opción y por naturalización. Uno de ustedes me preguntó, bueno, me preguntaron, traición a la patria sería la pérdida de la nacionalidad? No. Cuando tú pierdes tu nacionalidad, acá te dice bien claro, la pérdida de la nacionalidad peruana puede cambiarse, dice, ¿no? Para ello, el ciudadano debe presentarse su renuncia expresa ante la autoridad competente. Sí. Puedes solicitar tu petición tú misma, ¿no? Y ir pues en la entidad competente y hacer tu renuncia expresa de tu nacionalidad. Solamente tú eres el que te puede quitar la nacionalidad, ¿no? Y nadie más. O sea, es voluntario, sí. Renuncia, o sea, uno mismo puede renunciar. Ejemplo, a ver, en el caso les voy a hacer ejemplo de un país, ya, Alemania. A ver, fácilmente, Héctor encontró un buen trabajo que le ofrecen en Alemania, ¿ya? Le dan trabajo, le dan vivienda, un sueldo completo, entonces, ya, él quiere irse ahí a Alemania. Pero una vez que llega a Alemania, ¿qué le dicen? Solamente puedes tener una nacionalidad. Tu requisito es uno, no puedes tener dos. Así que obtienes la alemana
o te quedas en tu Perú con tu nacionalidad peruana. Y obviamente, pues ahí tú viendo también tus prioridades, los beneficios, vas a querer quedarte en Alemania. Entonces, por voluntario propio vas a ir y vas a renunciar a tu nacionalidad peruana, ¿no? En este caso. Ya, ok, ya, a ver. Entonces, chicos, en este caso, pues se pierde la nacionalidad. Maestra, ¿puedo recuperar mi nacionalidad a pesar que he renunciado ante ella? A ver, los peruanos por nacimiento que hayan renunciado pues a la nacionalidad peruana tienen derecho a recuperarla si cumplen los siguientes requisitos. Pero ojo, solamente me menciona que si tú has obtenido tu nacionalidad por esto, ¿no? Por nacimiento, ahí puedes recuperar, pero si has obtenido tu nacionalidad por opción o por naturalización, no puedes. Ya solamente te dan a esta, la primera, pero también te ponen los requisitos. Uno de ellos es que mínimo un año tienes que quedarte en el Perú, sin salir, ¿no? Sin salir para nada. Declarar su voluntad de recuperar la nacionalidad y acreditar buena conducta y solvencia moral. O sea, durante el tiempo que residas en el país para poder recuperar tu nacionalidad, no tienes que tener nada de antecedentes penales, judiciales ni policiales. O sea, tener una conducta intachable para que te puedan nuevamente recuperar ya tu nacionalidad. Ya, hasta ahí creo que está claro, ¿no es cierto, chicos? Sí, está claro, chicos. Ya, está claro entonces. Ahora entonces vamos a ver, perdón, vamos a ver el tema ya esencialmente a ciudadanía. Como yo ya sé qué es tener una nacionalidad, ¿no es cierto? Y va ligado con ciudadanía. Recordemos bien claro que la ciudadanía pues es calidad y condición que adquiere un ciudadano que, que va a asumir la mayoría de edad, ¿no? En el caso de nuestro país es cuando cumplas tus 18 años de edad, ¿no? Y esto, claro, está mencionado en el artículo 30 de nuestra Constitución Política y señala para el ejercicio, pues, de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral. O sea, tú tenías que ya estar inscrito, pues, perdón, en la RENIEC y ahí recién te otorgan, pues, tu ciudadanía. Y siendo ciudadano, pues ya tienes tus deberes y tus derechos, ¿no? Exigencias y obligaciones en este caso. Ve, la ciudadanía ha sido pues extendida de diferentes formas a lo largo del tiempo, ¿no? Han sido los enfoques principales sobre el papel que juega pues las personas frente al poder, ¿no? Estamos hablando de los tres enfoques. El súbdito o beneficiario, la participación ciudadana y el empoderamiento, ¿no? El beneficiario en sí es el Estado, toma las decisiones que mejor crea a favor pues de la ciudadanía, ¿no? Y la participación ciudadana, hablamos de que el poder del Estado está sometido pues al control, em, escrutinio y juicio pues de los ciudadanos y se produce pues un feedback, o sea, mejor dicho, una retroalimentación entre el poder de los gobernantes y los ciudadanos, ¿no? Y el empoderamiento pues va a significar, digamos, surgir poder en un determinado grupo, ¿no? Excepción que se establece pues la necesidad de asignar poder a los grupos sociales que pueden participar y controlar el poder de los gobernantes, pero de una manera bastante constante pues y programada. Por lo tanto, vemos que ciudadanía, pues, esencialmente es la condición jurídica y política que adquiere, pues, una persona cuando al cumplir sus 18 años de edad, ¿no? O al cumplir su mayoría de edad. Para el ejercicio, pues, de esta ciudadanía, se requiere esencialmente, pues, que la persona se inscriba
plenamente en los registros electorales que se encarga de hacerlo, ¿dónde? En la RENIEC, ¿no? A la hora de actualizar el padrón electoral, ¿no? Obviamente que la mayoría de ustedes ya son ciudadanos, ¿no? Ya tienen su DNI el azulito. Eh, ¿Cuáles son los elementos de la ciudadanía? Ya, ¿cuáles son los elementos? Yo tengo autonomía, ya. Hablo de reconocimiento, hablo sobre ejercicios y pertenencias. Aquí. Cuando hablo sobre la autonomía, ¿no? Esencialmente, pues la autonomía que establece la capacidad de pensar y decidir, pues por sí mismo. Eh, la persona, esencialmente, o ese ciudadano, pues eh, tiene esa capacidad de pensar y decidir, ¿no? Tomar su propia decisión. Y cuando hablamos de reconocimiento, es la existencia de derechos fundamentales, sociales, económicos y políticos. Cuando hablamos de ejercicios, estamos hablando de la posibilidad de que los derechos mencionados sean ejercidos plenamente, porque como ciudadano le corresponde pues respetarlos y esencialmente cumplirlos. Y por último, yo tengo sobre pertenencia, ¿no? Hablamos del sentimiento de pertenencia a una comunidad política. Ya, estos serían entonces los elementos de la ciudadanía. Como hemos hablado que no te quitan la ciudadanía, no se puede quitar, pero sí se puede suspender, ¿no? La ciudadanía. ¿Y en qué casos? A ver, acá me habla el primer caso, cuando hay y eso claro está establecido pues en nuestra Constitución, en el artículo 33, ¿no? Artículo 33 de nuestra Constitución política, ¿no? Aquí hablamos de que se suspende la ciudadanía, punto uno, a la sentencia con pena privativa de la libertad, ¿no? ¿Ves? Sentencia con pena privativa de la libertad. Esa es la primera. Cuando te han sentenciado, ¿no? Digamos, salió tu sentencia por esta situación, ya, en ese momento se suspende, no se te quita, sino se suspende. Hasta que recuperes tu libertad, recién recuperas tu ciudadanía, ¿no? Otro, hablamos de la resolución judicial de interdicción. Prohibición o privación de un derecho impuesta por autoridad judicial. Aquí hablamos cuando hay una resolución judicial de interdicción. En este caso, pues, estamos hablando de la restricción. Bueno, cuando hablamos de interdicción, estamos hablando de la restricción de la capacidad jurídica, ¿no? Generalmente aplicable a las personas que tienen discapacidades, ¿no? Estas personas, pues, por medio de los familiares, pues, solicitan, ¿no? Al ente competente que por medio de una resolución pues saquen que su familiar o la persona no puede valerse por sí mismo. En estos casos, ¿de quién sería? De las personas, por ejemplo, que sufren demencia, ¿no? Las personas que sufren demencia, pues en ellos están suspendidos la ciudadanía, ¿no? En otros casos también digamos, los que tienen estas tres discapacidades, ¿no? Juntas, ¿no? Por separado, porque un ciego de repente también puede aún continuar con su ciudadanía, hasta un sordo igual, pero si una persona ha perdido, digamos, el sentido del audio, el sentido digamos, del gusto, el sentido de, pues, visual, ya, entonces va a haber dificultades en que pueda desempeñar pues
su ciudadanía tranquilamente, ¿no? Entonces, un familiar es lo que solicita, ¿no? A la autoridad esencialmente competencia, que es en el caso judicial, para que vea, digamos, le suspenda la ciudadanía. Y por último hablamos de la sentencia con inhabilitación de los derechos políticos, ¿no? Eso es cuando están sentenciados, pues, em, en este caso, ahí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Al señor Martín Vizcarra. A él lo sentenciaron a un determinado tiempo que se le ha inhabilitado sus derechos políticos, ¿no? O sea, él no puede postular, digamos, si es que este año son elecciones regionales, no podría presentarse ni para ser presidente regional, ni para que pueda ser un alcalde, nada. ¿Ya? Entonces, por estos tres puntos se te suspende la ciudadanía. ¿Qué menciona en el artículo 34 de nuestra Constitución? Me menciona que las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, esencialmente ellos no podían, digamos, tener ese derecho, pues, de ellos pertenecer a grupos políticos o ir a sufragar, ¿no? ¿Qué pasó? Esto fue modificado en el año 2005, ¿no? Donde se les da el derecho a sufragar y a la participación ciudadana. Ya, claro, un poco limitado, pero sí le dan ese derecho, ¿no? Pueden ir a sufragar lo que pertenecen a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Ya, a ver. Hablamos ya esencialmente pues sobre los derechos y los deberes. Derechos sabemos muy bien que son, digamos, exigencias y los deberes son pues obligaciones. Los derechos en sí pues van a ser a ver, un ratito, en este caso, aquí están derechos ciudadanos, ¿no? Los derechos esencialmente van a ser un conjunto de facultades de hacer o exigir todo lo que está legalmente pues establecido a nuestro favor, ¿no? Y eso menciona en el artículo 1 que habla que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo pues de la sociedad y del Estado. Ya, a ver. Y en el artículo 2 menciona que toda persona tiene derecho y está consignado, pues, digamos, en algunos derechos, pues, de los ciudadanos, dentro de la composición de derechos tenemos, pues, los siguientes a partir de los 18 años. Digamos, en el caso, pues, de nuestro país, a partir de los 18 años ya son, digamos, ciudadanos y ellos tienen sus derechos. Uno que son derechos civiles, derechos políticos y derechos económicos. Ve, a ver, un poco aquí hablamos de, los ciudadanos pueden ejercer también sus derechos individualmente a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos y alianzas conforme a ley, ¿no? Los derechos ciudadanos pues no se pueden perder de manera definitiva, pero pueden ser suspendidos en los siguientes casos. Menciona aquí en el artículo 33 lo que ya mencioné, ¿no? Anteriormente. Por resolución judicial de interdicción, por sentencia de pena privativa y por sentencia con inhabilitación de los derechos, ¿no? Por esta situación solamente se suspenden los derechos humanos. Los deberes. Los deberes esencialmente pues son aquellos que está obligado el hombre por mandato constitucional o judicial. En el artículo 22 pues hablamos que el trabajo es un deber y un derecho. Ve aquí, a ver, para mencionar, ¿no? Esencialmente cuando hablamos en general de deberes y derechos, capacidad política para intervenir en los asuntos públicos, de ejercer libremente los derechos como la libertad de pensamiento y expresar su opinión en todo aquello pues que les afecte, ¿no? Tal como la toma de decisiones que hace pues el Estado en asuntos vitales para la nación, ¿no?
Sin embargo, pues vamos a ver como estrategia se ha obligado pues que deben de cumplir tales puntos para poder participar responsablemente y conscientemente pues en la vida civil de nuestro país. Y si mencionamos aquí los deberes ciudadanos, tienen relación con la participación en la vida política. A ver, de la comunidad, de la nación y del Estado. Y esta posibilidad de participar en el ejercicio de poder supone pues una responsabilidad ante el destino colectivo del país. Y estas obligaciones, como les dije, se adquieren cumpliendo los 18 años en el caso de nuestro país. En otros países tal vez es de menos edad o en otros países es de más edad, ¿no? En primer punto hemos hablado sobre estos deberes. Honrar a la patria y proteger los intereses nacionales donde cada ciudadano debe contribuir con su desarrollo. ¿Ya? Defender la Constitución y sus leyes, las mismas que deben ser cumplidas por todos porque van a garantizar que la tranquilidad y el orden necesario y pagar los tributos, que también es uno de los puntos esenciales, ¿no? Lo que se le exige pues a este ciudadano, ¿no? ¿Ya? Entonces, chicos, hasta ahí, si tuvieran alguna consulta sobre ciudadanía. Eso de la participación ciudadana política, en la parte de eso, hubo un periodo aquí en el Perú donde había un tema de que no se podía reunir por el tema de la apología, ¿no? Al terrorismo, ¿no? ¿Cuándo surge esa modificación? O nunca Ya, hubo esa modificación porque había un momento donde no se podía juntar para poner una reunión para hacer un partido político, ¿no? ya, tú me estás hablando de los mecanismos de participación ciudadana, esto. Para formación, para lo que es formación política, dice en el anterior diapositiva que tenía. Aquí donde dice la participación en la vida política, dice, ¿no? Ya, ya te entendí acá. Bueno, claro, eso está, digamos, en el módulo. Bueno, de una manera para aclarar, ¿no? Esencialmente aquí estamos hablando de los derechos. O sea, cuando hablamos de los derechos, ahí ya se les menciona que el ciudadano ya tiene derechos civiles, tiene derechos políticos y derechos económicos. En los derechos políticos es lo que te refieres, ¿no? Cuando hablamos de los derechos Sí. políticos, ya esencialmente, pues, la persona puede participar, digamos, en agrupaciones políticas o formar parte, ¿no? Formar parte de estas agrupaciones políticas o de estos partidos políticos, ¿no? O de algunos movimientos también que tenemos en nuestro país, ¿no? Ya que como tenemos uno de los digamos, de nuestros derechos a la libertad de opinión, la libertad de expresión, ¿no? Entonces, esto también se acoge a como ciudadano, tengo, digamos, ese derecho de participar, digamos, a partidos políticos, a movimientos, a agrupaciones. ¿No? En lo que se refiere, en este aspecto, si estamos hablando de algo político, y cuando hablamos pues de movimientos, estamos hablando también, digamos, de aquellos grupos, ¿no? Ideológicos, que de repente, pues, serán conservadores, liberales, ¿no? O radicales, ¿no? O en todo caso, pues, ¿no? Entonces, eh, te, no te están prohibiendo, ¿no? A que tú no se dé. Y esto, pues, está establecido, pues, en nuestra Constitución del 93, ¿no? Donde te da, digamos, esas facilidades, esa libertad, ¿no? Tal vez en las constituciones anteriores limitaban. Uno sabemos muy bien que limitaban la edad, porque antes de la 93, ser mayor de edad em,
digamos, tenías que, tu mayor de edad era de 21 años, no era el de 18, ¿no? Era sino el de 21. No estaba, digamos, permitido participar a ningún movimiento revolucionario, no. En ese aspecto, no. Cuando esencialmente hablan aquí también, digamos, en nuestra constitución actual, habla sobre los derechos políticos que van a atañar o va a tener, digamos, relación para una mejora para el país, ¿no? A eso también se refiere, no, digamos, a los movimientos que van a ir en contra de tu país, ¿no? Eso sería, digamos, ¿no? La parte para que puedas dar a Sara, conocer. Sara, una pregunta. Dígame. En el caso de las Fuerzas Armadas y las policías, este, cuando, o sea, cierto que se ha modificado ya, ¿no? Su ley de que pueden sufragar y también pueden, apoyar o, digamos, ejercer su, ¿no? Su participación ciudadana. Pero en el caso, digamos que o sea, cuando hacen una actividad proselitista, por ejemplo, o sea, tratan de ganar, ¿no? Personas para una candidatura X, entonces, en ese caso, también lo podrían hacer o como Ya, dice aquí, también se claro. retiran. O sea, En con... ese artículo se ha modificado y muy bien, gracias para poder aclarar. Se ha modificado en el año 2009. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están prohibidas digamos, a ellos que puedan participar, ¿no? Como ciudadanos, porque ellos no participan en las elecciones. Pero después de esta modificación, solamente le están dando esta pauta. ¿De qué? De que ellos pueden ir a sufragar, sí, pueden elegir, digamos, a sus futuros gobernantes y pueden ejercer su ciudadanía, pero con limitaciones. Y una de las limitaciones es que ellos no pueden participar o pertenecer a grupos políticos. Eso está, o sea, por eso les decía, ahí les proporcionan tener su ciudadanía, pero limitado. Y uno de ellos es lo que es limitado, es que ellos no pueden participar ni pertenecer a esos grupos políticos. Y eso está pues mencionado aquí en el artículo 34 pues de nuestra Constitución. Perdón, se ha modificado en el 2005, disculpen, 2009 les dije, ¿no? Es en el 2005. Ya, aquí, ¿ves? Solamente pueden sufragar y obtienen la participación ciudadana, sí, pero que es limitado. No participan ni forman parte de estos grupos políticos, ¿ya? Ya, a ver, claro, acá me pregunta, pero ¿cómo el expresidente Ollantuma pues si era militar? Ah, eso es obvio, que para uno presentarse o postularse, pues tiene que dejar de, como dicen, ¿no? Voy a darme de baja, ¿no? Esa es la manera como él lo dice. Voy a darme de baja para yo poder tener toda mi ciudadanía completa, ¿ya? Sí. Ollanta Humala por esa razón, ese de baja, se retiró, ¿ya? Se retiró completamente y obtuvo pues su ciudadanía completa. Y por eso el que recién pudo pues participar, digamos, en estos comicios electorales. Claro, igual que su hermano, ¿no? Sí, en esta situación. Ellos, Humala sí se retiró, ¿no? Completamente dio su baja, como es la expresión que ellos mencionan, y se retiró de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y así puede poder participar, digamos, digamos, en dichos comicios. ¿Alguna otra consulta, chicos? Y agradecerles por sus preguntas, ¿ah? Porque con las preguntas uno más aprende, ¿no? Profesora, hablando de eso de que había renunciado, ¿no? Para poder pertenecer a un partido político y poder representarse, ¿no? Y poder postular. Bueno, en este caso he estado viendo de los ministros de aquí de Castillo, del presidente Castillo, y había uno del ministro de Interior que había
había pedido licencia para el ministerio, había ocupado como un cargo de fiscal. Esas licencias para poder postular a ejercer o pertenecer a un grupo sin haber renunciado a un trabajo, ¿están permitidas o son... No, eso no está permitido y obviamente pues todo, y no sé si recuerdan también que ese ministro pasó creo que un mes o 2 meses, también fue cambiado. Em, Uno para poder tener ese cargo tiene que renunciar. O en este caso, pues a ellos sí les permite no renunciar, sino al menos se suspende un tiempo, se suspende el cargo que tiene anteriormente para poder tener un nuevo cargo. Entonces ellos tienen que hacer un stop, como dice una pausa. Ya, no pueden tener al mismo tiempo pues dos cargos, porque en ese caso me parece que aún mantenía el cargo anterior, porque aún seguía cobrando del sueldo, ¿no es cierto? Pero esto pues se ha observado y si este coronel o este general quiere, digamos, ser un ministro, ¿no? Del interior o ministro del exterior, ¿no? Tiene que hacer una pausa ahí, dejar a alguien a su cargo. ¿Para qué? Para poder ser ministro, ¿no? Que va a ser a cargo pues del presidente. En este caso Pero ellos se protegen, ¿no, profesora? Porque he estado viendo, piden sí. licencia a veces sin goce de haberes, pero mantienen su periodo y termina y pueden Sí, retornar a su... exacto. Es que eso también, no, la ley no dice que eso no se debe dar, sino que ellos si van a asumir ese cargo, claro, lo dejan ahí, pero tienen que dejarle el cargo a alguien. No, pero está prohibido sí que estén cobrando de ambos. Ah, Eso no. sí, Exacto. Ajá, retirarse porque su cargo no lo pierden. Por más que ellos cojan para ministro, su cargo anterior no lo pierden. Simplemente le dejan como en forma de encargatura, ¿no? mm, y ahí para poder hacer eso, si hablamos de los poderes del Estado o de las instituciones públicas como el Ministerio Público, para poder aceptar eso y poder postular hay que esperar un documento que diga que estoy en licencia, ¿no? No puedo, sin esperar ese documento, no puedo ejercer Mm, exacto, una labor, ¿no? exacto. Eso sí. Muy Mm. bien, Aarón. Te agradezco por tu pregunta y también para que también tus compañeros sepan, ¿no? Hay cosas que sí están permitidas y hay cosas que no, ¿no? Digamos, lastimosamente, como tú dijiste, es esa palabrita mágica, se tapa. Eso, ya, a ver, ahora sí, pasamos al siguiente tema, ¿no? Hablamos de estos mecanismos de participación ciudadana, ¿ya? A ver. Cuando hablamos de mecanismos de participación, ¿no? Estamos hablando que la participación ciudadana, pues, se va a definir como un conjunto de sistemas o esencialmente como mecanismos por medio de las cuales los ciudadanos, pues, pueden tomar parte de las decisiones públicas o inclusive, pues, incidir en los mismos, buscando que dichas decisiones representen sus intereses, ¿no? Ya sea de ellos como particulares o como un grupo social. En nuestra constitución política, en el artículo 31 se establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocatoria de autoridades, ¿ya? Y demanda de rendición de cuentas. Son 4 puntos, ¿no? Hablamos de que em, referéndum, ya, acá estamos hablando del famoso referéndum, estamos hablando de, ya, es cierto que también estamos hablando pues sobre la revocatoria de autoridades, ¿no? Llamado remoción y la demanda pues de rendición de cuentas, ¿no? Esos 4 puntos esenciales pues nos otorga nuestra Constitución para nosotros poder participar. O sea, los ciudadanos tenemos ese derecho de participar en los asuntos políticos.
Los mecanismos pues, de participación ciudadana en los asuntos públicos del Estado pues, se establecen en nuestra legislación a través de ¿quién? De la Constitución y a través de las leyes de los derechos de participación y control ciudadano y que esto está establecido pues, digamos, con la ley número 26300. ¿Ya? Ahí en esa ley habla esencialmente sobre los derechos. ¿Cuáles son nuestros derechos como ciudadanos? ¿Cuáles son nuestros deberes esencialmente como ciudadanos? Aquí para que ustedes también puedan ver la participación ciudadana, ya estamos hablando que también se debe opinar sobre asuntos públicos. Se debe presentar también iniciativas ciudadanas de reforma constitucional y de legislación. Puede ser una reforma total o parcial, ¿no? Hablamos también de colaborar y tomar decisiones en la gestión del desarrollo de la comunidad, vigilar y controlar la buena marcha de la gestión pública. Esto también es lo que nos tenemos esa obligación como ciudadano. Pronunciarse en los referendos y en las consultas ciudadanos. Claro, pues imagínense que, digamos, el Estado pregunte al pueblo, ¿no? Pregunte a los ciudadanos. eh, Ejemplo, ¿no? Para hacer un referéndum, un cambio o una reforma, se tiene que hacer un referéndum, pero si no participan todos los ciudadanos, pues no sabría decir si quieren o no lo quieren, ¿ve? ¿Ya? También hablamos de elegir y también ser elegidos, ¿no? Todos estos puntos que se les he mencionado son esencialmente que tiene que hacer un ciudadano y participar en su nación. Ya, con esto nos vamos a basar, ¿ve? Hablamos que a través de la Constitución del 93 y a través de qué ley nos vamos a basar sobre los deberes y derechos del ciudadano, sobre la ley de los derechos de participación y control ciudadano, y esto está establecido pues en la ley 26300. Los derechos de participación ciudadana. A ver, acá en los derechos ya, los derechos de participación de los ciudadanos, yo hablo esencialmente pues de, a ver, primer punto, de sufragio o derecho a voto. Este es el primer punto. Se ejerce para elegir a las autoridades políticas y el voto es completamente personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años, ¿no? Pasa de esa edad, si desea tú como ciudadano, puedes ir a sufragar o no, pero la obligación es hasta los 70 años. Ya es en este caso cuando hablamos de sufragio o derecho al voto. Otro punto, hablamos de la iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa es conocida como la iniciativa de la reforma constitucional. Ah, no, perdón, estoy equivocándome, disculpe. Cuando hablamos de la iniciativa legislativa, estoy hablando sobre la formulación de leyes, ¿no? Iniciativa de la formulación de leyes. Aquí es cuando los ciudadanos pues se van a organizar y van a presentar proyectos de ley, esencialmente propuestas de ley presentada, ¿no? Ante el órgano legislativo. Y cuando yo hablo pues de un órgano legislativo, estoy hablando de poder legislativo, mejor dicho, en el Congreso, ¿no? Para su debate y u aprobación como se le va a dar a conocer. Según pues en la ley 26300 nos habla en el artículo 11 que la iniciativa legislativa de uno o más proyectos de ley debe estar acompañado por el 0.3% de firmas de la población electoral nacional. El Congreso ordena su publicación en el diario oficial. Quiere decir, si por ejemplo, a ver, ¿qué podría ser acá una iniciativa en la formación de leyes?
Corresponde pues a quién, al presidente, congresista, otros poderes del Estado, instituciones públicas, autónomas, hasta los mismos ciudadanos, ¿no? Que lo conformen. ¿Y cuánto te dice? Si fueran los ciudadanos, pueden ser el 0,3% de la población y que ellos estén inscritos pues en la RENIEC, ¿no? A ver, por ejemplo, todos sabemos muy bien que el presidente, el Congreso, ¿no? Los congresistas, ellos presentan pues su iniciativa de proyecto. Pero ¿qué pasaría? A ver, si alguien de ustedes me dice este ejemplo, ¿no? Maestra, si por ejemplo, Huánuco decide o quiere o hace su proyecto de ley sobre que los que están purgando condena, no están en la cárcel, ellos tienen la obligación de trabajar, todos, sí o sí, ¿no? Que haya un nuevo proyecto de ley, todo eso. Entonces, el pueblo puede sugerir eso, los ciudadanos pueden sugerir, pueden presentar ese proyecto, sí, está permitido, pero tiene que ser, aquí establece, ¿no? Es 0,3% de la población. Sus firmas, ¿no? Sus firmas y esas van a ser corroboradas pues con RENIEC, ¿no? Y pueden presentar ese proyecto de ley. Sí, lo pueden, ¿no? Va a ser obviamente recepcionada por mesa de partes del Congreso y el Congreso es lo que va a evaluar, pues, ¿no? Evalúa si de repente tu proyecto de ley tiene, digamos, es bastante trascendental, entonces se podría esto, pues, ser factible, ¿no? Menciona también que el derecho de iniciativa en la formación de leyes comprende todas las materias excepto temas tributarios o presupuestarios. Ah, ya, muy bien. El pueblo, ¿no? O los ciudadanos pueden, digamos, dar iniciativas, pero ellos no tienen que tener algo, ningún tema relacionado a tributarios o presupuestos, porque eso establece, pues, digamos, la parte ya digamos del Estado, ¿no? También el Congreso dictamina y vota el proyecto en el plazo de cuánto, de 120 días calendario, ¿no? Estamos hablando de cuántos días, mes aproximadamente. 3, 120. Ah, no, espera, 4. 4, ¿no? 4 meses, Claro, como demasiado. 4 meses aproximado para esperar, ¿sí? La iniciativa de ley que estás mencionando, ¿no? Podría darse, entonces en 4 meses te van a dar la respuesta, ¿no? Una velocidad. Tienes, sí, bastante burocracia. Eso sí, lastimosamente. Quienes presentan la iniciativa pueden nombrar a 2 representantes para la sustentación y defensa en la O, las comisiones dictaminadas del Congreso y en su caso en el proceso de reconsideración. Acá. Si, por ejemplo, los ciudadanos, ya este 0,3% de la población, pues decidieron dar, digamos, una iniciativa de ley, una vez aceptado por el Congreso, o sea, después de 4 meses, te dijeron que sí, está muy bien, entonces, entre ese 0,3% van a ir solamente 2 personas para que puedan sustentar esta iniciativa de ley, ¿no? Y son invitados al Congreso y ahí pues van a dar a conocer cuál es la iniciativa que ellos tienen, ¿no? Y que presentan. Y claro, pues con documentos sustentatorios, ¿no? Em, el proyecto de ley rechazado en el Congreso puede ser sometido a referéndum conforme a esta ley. Cuando hablamos de la formulación de leyes, ¿no? Ya, aquí. Si en el caso, pues, esa iniciativa de ley que mencioné, ¿no? Les estoy dando, a ver, ¿cuál era el ejemplo? Ah, ya, que los presos trabajen, ¿no? Ya, si en el caso de esto ha sido rechazado por el Congreso, como que no les gustó, ¿no? Pero nosotros como ciudadanos ya no somos el 0,3%, somos un poquito más. Vamos a la prensa, exigimos más, hacemos nuestro paro, ¿no? Con todas las leyes que se da, un paro, digamos, completamente pacífica, ¿ya? Eh, Eso ve el Congreso. Entonces el Congreso pues da a conocer ese punto sobre esta iniciativa de ley
y lo envía pues a referéndum, ¿no? De tanta exigencia puede enviarlo a referéndum para que el pueblo pues elija si se da, digamos, esta iniciativa de ley, ¿no? Sí, como les decía, pues, ¿no? Si es trascendental. Eh, Casi la población no lo hace, pero sería bueno que la población dé esas iniciativas de leyes, ¿no? Ya, esto sería, pues, en este caso, cuando hablamos de la iniciativa en en la formación de leyes, ¿no? Tanto como el presidente, el Congreso u otros personajes que pertenecen a los poderes del Estado, ¿no? O en todo caso la ciudadanía, pero con este porcentaje pueden participar a esta iniciativa en la formación de leyes. En el caso de la iniciativa de la reforma constitucional, cuando hablamos de reforma constitucional, hablo pues de un cambio de nuestra constitución política. Corresponde a quién, al presidente de la República, a los congresistas y a los ciudadanos conforme a a la ley, ¿no? ¿Qué me dice la ley? El 0,3% de la población electoral, obviamente verificada en la RENIEC, ¿no? Cuando hablamos de iniciativa de reforma constitucional, pues una facultad esencialmente que se da mediante la cual los ciudadanos pueden solicitar al Congreso una reforma, ¿no? Ya sea, como les dije, total o parcial, ¿no? De los artículos, pues, de nuestra Constitución política. Según nuestra ley 26300, nos menciona que el derecho de iniciativa para la reforma parcial o total de nuestra Constitución requiere la adhesión de un número de ciudadanos equivalentes al 0,3% de la población electoral nacional. Ah, acá me dice bien claro. Adhesión. Em, Ya, o sea, si solicita, ¿no? Y tiene que ir con todas estas firmas. Las iniciativas de reforma constitucional provenientes pues de la ciudadanía se tramitan con arreglo a las mismas previsiones dispuestas para las iniciativas de los congresistas, ¿no? Claro, lo presentan, digamos, en el Congreso, ¿no? Es improcedente toda iniciativa de reforma constitucional que recorte los derechos ciudadanos consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Quiere decir, cuando uno solicita o pide pues una reforma constitucional, se tiene que darse cuenta que no debe ir, digamos, contra los deberes y los derechos pues del ciudadano. Ya, eso sería cuando hablamos pues de una iniciativa de una reforma constitucional. ¿Ya? Y sobre el referéndum, este punto. El referéndum, pues sabemos muy bien, es la facultad de los ciudadanos para someter a consulta la aprobación o modificación de alguna norma. Puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor por ciento del electorado nacional. ¿Ve? Referéndum, derecho de los ciudadanos para pronunciarse conforme a nuestra constitución, ¿no? O a la constitución donde menciona, ¿no? En los temas esencialmente normativos, ¿no? Que se les va a consultar. Y de acuerdo a a la ley 26300 nos menciona que el referéndum puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor del 10% del electorado nacional. Recordándoles que también ellos se va a verificar por RENIEC, ¿no? Procede el referéndum en la reforma total o parcial de la Constitución para la aprobación de leyes, normas regionales. O sea, ¿cuándo se da, digamos, este referéndum? Cuando hablamos de referéndum también, chicos, es esencialmente, pues, votas para el sí o votas para el no. Y ahí te van a consultar, pues, ¿no? O sea, cuando se dé este referéndum, es en qué caso se da referéndum, cuando va a haber una reforma constitucional, ya sea, como les dije, total o parcial, ahí te van a decir, votas para el sí quieres reforma o no quieres reforma. Para la aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. También para eso puede convocarse a un referéndum.
para para la desaprobación de leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia, así como de las normas a que se refiere el inciso, el inciso anterior, ¿no? Punto 4, en las materias a que se refiere el artículo 190 de nuestra Constitución, según ley especial, hablamos de la regionalización y la descentralización, ¿no? Aquí también se le somete al ciudadano, ¿no? A referéndum, todo lo concerniente pues a la regionalización o a la descentralización, ¿no? Todo esto pues es concordancia al artículo 32 pues de nuestra Carta Magna, ¿no? Bueno, también en nuestro artículo 40 menciona que no pueden someterse a referéndum las materias y normas a que se refiere al segundo párrafo del artículo 32 de nuestro constitucional. Ya, a ver, hay puntos que no se puede tomar a referéndum, ¿no? O sea, mejor dicho, a consulta. Por ejemplo, cuando el país pues hizo tratados internacionales, estos tratados ya están establecidos, ¿no? En nuestra Constitución. Y eso tal vez no se puede modificar, no se puede cambiar, porque eso ya está establecido. O sea, tratados internacionales no se toca para nada, ¿no? El resultado del referéndum determina pues la entrada en vigencia de las normas aprobadas o la derogación de las desaprobadas, ¿no? Siempre que hayan votado en sentido favorable pues a la consulta la mitad más uno de los votantes sin tener en cuenta los votos nulos o en blanco. La consulta de válida solo si fuera aprobado por no menos del 30% del número total de votantes, ¿no? Surte efectos a partir del día siguiente de la publicación de los resultados oficiales del jurado o por el jurado pues, nacional de elecciones, ¿no? Una norma aprobada mediante referéndum no puede ser materia de modificación dentro de los 2 años de su vigencia. O sea, si, por ejemplo, esa norma ya ha sido establecida, ha sido modificada, pero no les parece a los ciudadanos, quieren cambiarla al año siguiente, no va a ser factible. Tendrían que esperar 2 años que pueda pasar para poder solicitar, ¿no? Su cambio o su modificación. Bueno, acá habla salvo, ¿no? Salvo nuevo referéndum o acuerdo del Congreso en 2 legislaturas con el voto de 2/3 del número legal de congresistas. Ahora menciona si en el caso, ¿no? Si el resultado del referendo debiera ser negativo, no podrá reiterarse la iniciativa hasta después de 2 años. Y la convocatoria a referéndum corresponde efectuarla a quién, a la autoridad electoral en el plazo no mayor de 4 meses después de acreditados los respectivos iniciativas. ¿Alguien iba a consultarme? ¿Alguien iba a consultarme? Ya, a ver. Profesora, bueno, yo de nuevo. El tema Dime, dice Aaron. del sufragio o derecho al voto. Bueno, yo he experimentado este tema y ¿no? Donde dice que el voto es obligatorio, ¿no? El tema es el siguiente, yo estoy en otra parte, en otro país, y como he tenido residencia, todo este tema, me pusieron que el voto facultativo. O sea, ahí sería obligatorio dentro del territorio peruano, porque fuera del territorio ya no es obligatorio, es facultativo. Porque yo revisé a ver si tenía multas y no tenía multas, No tienes. entonces ahí podría Ujú. ser una buena pregunta que se hagan alguna vez, ¿no? Que si es dentro del territorio o fuera del territorio. Mire, lo que está establecido acá, esencialmente, pues, y tu derecho a sufragio es completamente obligatorio, ¿no? Inclusive secreto menciona, ¿no?
eh, se dan con obligación pues dentro de nuestro territorio. Pero el peruano que está fuera de nuestro territorio tiene, digamos, como que no, en ellos no hay mucha presión. Hay más presión aquellos que habitan en el país, ¿no? Y si tú has visto que no tienen multa, ya, sí, eso vi también en otros casos, mencionaron que los de fuera, a ellos no les cae la multa, ¿no? Porque a los peruanos que radican en otros países, pues en ellos no se les obliga, ¿no? Esencialmente este punto va obligado pues a los peruanos que viven, radican que tengan domicilio legal en el país, ¿no? Eso sería el punto, ¿no? O bueno, en la Constitución menciona que es obligatorio, ¿no? Eso sí está mencionado en la Constitución. Tal vez en el hecho, o sea, en el actual, no tanto obligan pues al peruano que está afuera, ¿no? Razones desconozco en ese aspecto, ¿ya? Pero sería muy interesante pues un poquito más a profundidad en este aspecto, ¿no? Sí he escuchado que me mencionaron que si tú estás fuera en el extranjero y si, bueno, te olvidaste de sufragar, pues no hay multa, ¿no? No hay multa, Sí, ¿ya? sí, profesora, sí, porque estaba con Mm, una preocupación cuando no llegué a votar por un presidente ya. y, Pero sí, y de esto ahí, sí está establecido en nuestra Constitución, que ujú. menciona que es una obligación, sí. Sí, lo había leído justamente y por eso estaba preocupado por votar. Y cuando no llegué a tiempo, ya se habían cerrado las urnas a las 5 de la tarde. eh, Fui a ver, pasó un mes así para ver y revisé en el sistema a ver si tenía multa. No, no tengo multa. No, no vas a tener Entonces, multa. no sé. Entonces, claro, nos damos a entender entonces que esencialmente dice en la Constitución, pero del dicho al hecho, como que no hay, ¿no? No hay esa rigurosidad. Que debería serlo, ¿no? Debería serlo porque a las finales es un Así peruano. sí, Sí, averigüé, profesora, porque me pide, porque no tengo mucha información y hablé con un personero, con una persona de ahí del Jurado Nacional de Elecciones. Me dijo, llama a tal número y pregunta a ver cómo se puede solucionar tu caso para que no tengas multa. Y ahí uno de ellos me dice, me explica y me dice que es facultativo. Y facultativo es de libre se te disposición, o sea. dan, si Ujú. te dicen que es facultativo, ¿qué quiere decir? Que tú tienes o sea, es libertad tuya dar tu voto o no. Y me dijo, es facultativo, no vas a tener, ahora me Ah, acuerdo. ya. Entonces, claro, entonces ahí ya te dieron la respuesta, ¿no? Sí, porque después de consultar a varias personas y todas no tienen la misma respuesta dentro del Jurado Nacional de Elecciones. Pero sí Exacto. es así facultativo, ¿no? Ujú. Sí, ¿verdad? Ya, muy bien, Aaron. Entonces seguimos continuando porque Una ya, pregunta. dime, En el caso de la iniciativa de reforma constitucional, ahí ya no van mis dos representantes, ¿no? Voy yo solo. O sea, en la iniciativa, en la reforma constitucional. constitucional, Claro, ya, en ahí esta presento. iniciativa, del 0,3% de la población, No, no, o sea, me refiero a que ahí ya no voy con representantes, voy solo. Claro, aparte del 0,3% ¿no? de las firmas. O sea, porque en la otra iniciativa legislativa, ahí sí iba con mis dos representantes. Ah, y aparte la diferencia es que en la legislativa también lo publican, creo, en el diario El Peruano. Cambio en la otra, no. exacto. Entonces, No, es habría, que, o sea, creo, y también si presento mi proyecto de ley o digamos, ¿no? Cambiarla o la reforma total o parcial, de frente, en ambos casos de iniciativa lo presento al Congreso. O digamos, hay un ente, un grupo que, no sé, analiza, ¿no? Lo que estoy proponiendo y recién va al Congreso. O sea, esa no, es mi pregunta.
todo proyecto de ley, toda iniciativa de ley se presenta en mesa de partes del Congreso. Ya. Todo, toda documentación, hasta inclusive el presidente también, si desea presentar, digamos, alguna ley, ¿no? Alguna normativa, ¿no? Igual, mesa de partes del Congreso. Y eso está ubicado pues en la parte, en la parte, en la espalda del Congreso, me parece, ¿no? En la parte trasera, ¿no? Del Congreso. Ahí está mesa de partes. Ahí presentas. Igual. En este caso, pues, para hacer mi reforma constitucional, ya en esta reforma, acá, eh, digamos, va a requerir, pues, la adhesión, ¿no? En el caso del presidente, este presidente, pues, si quisiera hacer, digamos, una reforma constitucional, em, puede presentarlo, digamos, él solo o acompañado con el 0,3% de las firmas de la población electoral. Ya, eso es lo que tiene pues la facultad del presidente, ¿no? Ahora, si la población también requiere o desea que haya una reforma constitucional, tiene que presentar, digamos, el documento, el proyecto con las firmas de toda la población, ¿no? Del 0,3% de la población. Y eso, pues, obviamente, por esa razón se toman eso de los 4 meses a 5 meses para que den la respuesta, ¿ve? Porque tienen que verificar, pues, cada firma constatado con RENIEC, ¿no? En ese Profesora, punto. profesora, en el caso ya que yo he presentado mi proyecto de ley y el Congreso me lo rechaza y ya claro, va a referéndum, tiene esa, ¿no? oportunidad, entonces tengo que conseguir nuevamente el 10% de las firmas, o sea, otra vez. No, no, no. O, Una vez recepcionado, recibido tu proyecto de ley, si el Congreso te aprueba, o sea, te aprueba, o sea, ahí no está aprobando tu proyecto, está aprobando a que tú sustentes ese proyecto. ¿Ya? Que sustentes, o sea, aprobación no, porque una vez tú sustentada, ya aprueban, digamos, tu iniciativa de proyecto, ¿no? Recién ahí, pues, el Congreso va a formar su comisión, ¿no? Una comisión claro, encabezado pues del presidente o la presidenta del Congreso para que revise ese proyecto. Una vez que tú has sustentado, ¿no? Revisen, verifican, ¿no? Y hoy en día pues como los congresistas están tan difíciles, lo dudo mucho también que acepten proyectos de ley, ¿no? Ahí es Pero donde se demoran en revisar 120 días, lo que dicen, ¿no, profesor? no, y, los 120 días se toman para revisar tu proyecto e inclusive verificar las firmas. Eso, pero cuando ha sido aceptado a trámite, ¿eh? O sea, ha pasado de mesa de partes, ha llegado a Claro, trámite. para, Y de ahí recién se cuentan los 120 días o cuando ingresa a mesa de partes. no, cuando ingresa a mesa de partes. Desde ahí 120 días. No, no. ya, Exacto. Y y, luego, y pasando los 120 días, suponiendo que lo rechazan, si o lo rechazan, o no lo aprueban, digamos, ya si no lo aprueban, simplemente te dicen, pues, no ha salido aprobado. Ellos ¿qué también te queda? sustentan el por qué. Te dicen el por qué no es aprobado tu proyecto. Ah, ya. Ya te van a mencionar el por qué. Y ahí queda, ¿Ya? ya no Claro, tengo ya otra. no, exacto. Pero si en el caso, pues, fuese apoyado, pues, fuese aprobado ese proyecto, hay una comisión que ellos se encargan. Dentro de esa comisión está, como le dije, en cabeza el presidente del Congreso y con un representante de cada bancada. Ellos se evalúan después, una vez que haya sido, digamos, aprobado. Una vez que haya, no, antes de ser aprobado, lo revisan muy bien ellos. Inclusive, si es que entre ellos aprueban, tiene que pasar a manos del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo también tiene que verificar si está conforme o no está conforme, ¿no? Profesora, pero había un caso ahora último de la ministra, que diga del presidente del Congreso, que se les ha pasado un proyecto de ley que no han verificado por el tema de las carnes.
el tema de la iniciativa del impuesto a los alimentos de primera necesidad, que tanto hablaban de la carne. La presidenta del Congreso dijo que no se había, o sea, ellos no revisaban, sino que responsabilizó a la parte técnica que ellos tenían. Ahí Sí. se dan cuenta que no son tan, nadie se No, pasó, ¿no? no están tan organizadas que digamos, pero claro, y eso no debió ni siquiera comentar la presidenta del Dijo Congreso. que se les pasó y responsabilidad no de nosotros los congresistas, sino nosotros tenemos un aparato técnico, dijo acá, como responsabilizando, haciéndose no responsables, sino haciendo responsable a su Claro, parte técnica. exacto, pero como les vuelvo a recalcar, ese punto la presidenta no debió mencionar. Dentro del Congreso, o sea, hay muchas oficinas que hay cargos. Como mencioné, hay un grupo técnico que se encarga de verificar, uno, si es dable o no es dable, también para que pase digamos, digamos, para que ingrese al Parlamento. O sea, Parlamento es la reunión de los congresistas, ¿no? Para que ingrese ahí nada más, tiene que pasar por tres oficinas ese proyecto de ley. Y en esas tres oficinas pues tienen que revisarlo minuciosamente. Y es muy difícil que los proyectos de ley lleguen al Parlamento, ¿no? Eso, a ver, eso es en el tema que les he mencionado. Ah, no, eso lo vamos a ver con más escudriñado en el tema del Estado. Cuando hablamos del poder legislativo, ahí tengo, digamos, una bonita imagen, cómo es el proceso, ¿no? Cuando se presenta un proyecto de ley y también el Congreso. En el Congreso, el Parlamento, digamos, cuando cada uno de ellos tiene, digamos, cargos diferentes, ¿no? Los 130 congresistas, créanme que no solamente están sentados ahí, sino ellos también tienen muchos cargos, muchas responsabilidades que hacer, ¿no? Aunque la mayoría de ellos pues tiene respaldo a quienes, a sus consejeros, ¿no? Tienen 5 o 6 consejeros que hacen el trabajo de ellos. Pero a veces se han conseguido pues unos consejeros que son pésimos, ¿no? Que no conocen, digamos, las leyes, porque para ser consejero hay que conocer, pues, uno, la Constitución al pie, anverso y reverso. Otro, las leyes. Miren, en este caso estamos hablando de la ley 26300 y esa ley también tienes que saber anverso y reverso. Y hay muchas leyes, ¿ve? ¿Ya? Eso, como les digo, ese punto yo los voy a escudriñar mucho más, digamos, en el tema del Estado. Aquí, sí, yo sé que ustedes tienen curiosidad de repente de ver qué más sigue, ¿no? ¿Qué más prosigue? Pero antes de llegar pues a esa reunión, a ese parlamento donde están los congresistas, antes de llegar a ese proyecto de ley, primero pasa por de 2 a 3 oficinas. Y en esas 2, 3 oficinas, ahí se estancan los proyectos de ley. Porque como no son trascendentales, no son de mayor importancia, perdón, de mayor importancia, lo rechazan. Y ahí han rechazado pues varios proyectos de ley del señor Castillo, ¿no? Del presidente Castillo. Ya, ahí, en ese tramo se quedó y lo rechaza. Porque tiene que llegar en el Parlamento las leyes que son, o los proyectos de leyes que son de mayor trascendencia. ¿Ya, chicos? Ahora para poder avanzar, porque si no la hora nos va a ganar. Continuamos. Bueno, acá mencionaba pues sobre el referéndum, ¿no? La facultad esencialmente de los ciudadanos. Y recordemos que la convocatoria de referéndum corresponde esencialmente pues a la OMP, Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC, ¿no? Los tres juntos para poder realizarlo, ¿no? En el tiempo máximo de 4 meses para realizar este referéndum. Em, Sigamos los derechos de control de los ciudadanos. Acá ya estamos, mire, el anterior es derecho de participación, o sea, los ciudadanos participamos, pero y acá también controlamos. Tenemos ese derecho de controlar. ¿Ve? Ustedes han escuchado de remoción, de revocatoria, ¿no? Aquí les voy a explicar por qué. Cuando hablamos de revocatoria de autoridades, aquí
Es el derecho pues que tienen los ciudadanos, esencialmente se van a presentar el 25% del electorado local. ¿Para qué? Para destituir de sus cargos a quienes, a los alcaldes y regidores, a los gobernadores regionales, vicegobernadores y consejeros regionales, también a los magistrados que provengan de elección popular, estamos hablando esencialmente de los jueces de paz. Ve, a estos vamos a dar a conocer cuando hacemos la revocación de autoridad. Queremos revocarlo. ¿Ve? Cuando los ciudadanos primero solicitan y luego votan a favor de la interrupción del mandato, pues, de las autoridades regionales o locales electas por voluntad popular, ¿no? En el artículo 20 hablamos que la revocatoria es el derecho que tiene la ciudadanía para destituir de sus cargos a un alcalde, a una autoridad, a un magistrado, pero esencialmente que hayan sido pues elegidos por voto popular. Los ciudadanos tienen el derecho de revocar a los autoridades elegidos. No precede la revocatoria durante el primero y el último año de su mandato, mejor dicho. Si cuando recién, a ver, su alcalde de Huánuco recién tiene 6 meses trabajando, ¿no? Digamos, en el sillón municipal, pero ustedes ven que no hacen nada, quieren revocatoria, no van a poder porque recién está. O sea, recién en un año, en 12 meses, no van a poder pedir revocatoria. Pero si ven en 2 o 3 años, ¿no? Que no hizo nada, ahí pueden solicitar la revocatoria. Pero también no pueden solicitar revocatoria cuando ya falta un año de culminar su mandato, digamos, el alcalde o el gobernador regional. ¿Ya? No se podría pedir revocatoria. El Jurado Nacional de Elecciones pues convoca a consulta electoral, la que se efectúa dentro de los 90 días siguientes de solicitada formalmente. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si es aceptado, ¿no? Si es aceptado, ¿quién se encarga de hacer, digamos, todos estos trámites? Es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Durante los 90 días. Va a haber unas nuevas elecciones pero en el mismo lugar. Eso no estamos hablando de Perú, sino, por ejemplo, si aquí en Huánuco queremos hacer la revocatoria este alcalde de Huánuco, entonces solamente va a hacer elecciones acá en la provincia de Huánuco, ¿no? Todo que compete solo provincia de Huánuco. Em, la consulta se lleva adelante en una circunscripción electoral si el 25% de los electores de una autoridad con un máximo de 400.000 firmas presenta la solicitud de la revocatoria del mandato ante las oficinas de procesos electorales correspondientes, ¿no? Te pide un total de habitantes, ¿no? Que tienen que presentar sus firmas. La revocatoria se produce con la votación aprobatoria de la mitad más uno de los electores. En caso contrario, la autoridad sobre la cual se consulta la revocatoria se mantiene en el cargo sin posibilidad de que se admita una nueva petición hasta después de 2 años de realizar la consulta. Quiere decir, ya muy bien. El Jurado Nacional de Elecciones aceptó, ¿no? La revocatoria. Se va a dar la revocatoria de este alcalde, ¿ya? Pero ¿qué pasa si en todo, digamos, en estas elecciones, ¿no? Eh, porque para ganar la revocatoria tiene que haber sido del 50% más uno. Pero ¿qué pasaría si no es, digamos, no adquiere la cantidad? Entonces, este alcalde se tiene que quedar hasta, digamos, hasta posiblemente 2 años más, hasta que no pidan o no soliciten los ciudadanos que haya una revocatoria, ¿no? Eso sería lo que es el punto. El Jurado Nacional de Elecciones acredita como reemplazante a la autoridad revocada, ¿no? Mejor dicho, si es que en el caso llegara pues a ganar el 50% más uno para hacer la revocatoria, aquí en este caso el Jurado Nacional de Elecciones se va a encargar a quién va a designar como reemplazante a este alcalde.
¿ya? Para que pueda terminar su mandato, ¿no? El tiempo de su gobierno. En eso sería, digamos, la revocatoria de autoridades. ¿A quién pido revocatoria? A un alcalde, a un regidor, a un gobernador, vicegobernador, consejeros, magistrados que hayan sido elegidos por elección popular. ¿Y a quién yo pido remoción de autoridades? La remoción de autoridades, pues aquí estamos hablando que se aplica a quienes, a las autoridades designadas por el gobierno central o regional en la jurisdicción regional, ¿no? Departamental, provincial o ya sea también distrital. No comprenden a los jefes políticos militares en las zonas declaradas en estado de emergencia. ¿A quién entonces va a pedir remoción? ¿A quién esencialmente uno pide remoción y no pide revocato? Porque remoción es renuncia de esa persona, ¿ya? Remoción es renuncia, que exige la renuncia de esa persona. Miren, para que puedan diferenciar revocatoria, todos los alcaldes han sido elegidos por elección popular, ¿no es cierto? Igual un gobernador, etcétera. Pero la remoción de autoridades es el derecho que tienen los ciudadanos. Claro, 50% del electorado local, ¿no? De privar de su cargo o empleo a un funcionario designado por una autoridad superior o del gobierno central o regional. O sea, mejor dicho, esa autoridad que está ocupando un puesto a dedo, a eso se le pide remoción de autoridad. Ejemplo. A ver, ¿a quién se le puede pedir remoción? A ver, al Los ministros, director, al ya, director, puede ser al ministro, pero también puede sí, ser, por ejemplo, al director de salud, al sí, al director de las tres, de las UGELs, ¿ve? O al transporte director también, de pues, la SUNAT, claro. O sea, ellos están ocupando cargos, digamos, ya sea esencialmente públicos, pero, digamos, cargos que se ha designado, ¿no? Hay una palabrita que le dicen, está acá, pero no quiere salir. Bueno, otros dicen, pues ha sido enviado a su cargo a dedo, ¿no? A pulso, ¿ya? Pero hay otra palabrita, ahí está, son que han cargos de obtenido un confianza, cargo de confianza, ahí está la palabra, Aaron, que hayan obtenido cargo de confianza. A ellos se les pide remoción. ¿Ya? Remoción de autoridades. Si, por ejemplo, yo fui a la SUNAR, me atendieron mal, el gerente no supo cómo responderme, ¿ya? Y no solo yo, sino toda la población de Huánuco, ¿ya? No están de acuerdo, hacemos una firma, ¿no? Lo que corresponde y pedimos remoción de autoridad, un cambio. Y obviamente, pues, aquí hablamos que Em, la remoción se produce cuando el Jurado Nacional de Elecciones comprueba que más del 50% de los ciudadanos de una jurisdicción electoral o judicial lo solicita y el funcionario que hubiese sido removido no puede volver a desempeñar el mismo cargo en los siguientes 5 años. Ya, eso sería lo que es en cuestión de remoción de autoridades. Y por último, yo tengo acá la demanda de rendición de cuentas. Esta demanda. Esencialmente, pues, de acuerdo a mi ley 26300, mediante la rendición de cuentas, el ciudadano tiene el derecho de interpelar a las autoridades respecto a la ejecución presupuestal y el uso de recursos propios. La autoridad está obligada a dar respuesta y son susceptibles de esta demanda quienes ocupan cargos sujetos a revocatoria y remoción. El pliego interpelatorio contiene preguntas relacionadas exclusivamente con los temas provistos en el artículo anterior, ¿no? Cada interrogante es planteada en forma clara, precisa y sobre materia específica.
Para que se acredite la rendición de cuentas, se requiere que la soliciten cuando menos el 10% con un máximo de 25.000 personas, ¿no? Modificando, esto claro está modificado en el año 2009. Cuando hablamos de 25.000 firmas, ¿no? De la población electoral con derecho al voto en la respectiva circunscripción territorial. Acreditada, la demanda de autoridad electoral comunica de ello a la autoridad demandada para que responda en forma clara y directa el pliego interpelatorio dentro de los 60 días calendario. Toda autoridad a la que se haya demandado que rinda cuentas públicas, digamos, el pliego interpelatorio y su respuesta al mismo. A ver, cuando hablamos esta demanda de rendición de cuenta, ¿ya? La- eh, re- Todo gobierno local, regional, chicos, tiene en su obligación de hacer la rendición de cuentas. No sé si ustedes han visto pancartas donde la municipalidad de Huánuco, la municipalidad de Marí menciona, ¿no? En los primeros meses, que son enero y febrero, habla de que se le invita a la ciudadanía pilcomarquina, ¿no? Que participen a la rendición de cuentas, ¿no? Y ahí les da a conocer, pues, en todo el año en qué se gastó el dinero que han sido enviados, pues, por el Estado, ¿no? Y o qué proyectos están, ¿no? Y eso, pues, si ustedes quisieran saber eso, entonces vayan, porque es libre, eso es como un cabildo abierto. Ahora, ¿qué pasa si digamos, si ese gobierno local, provincial, distrital, no quiere hacer su rendición de cuenta? Puede ser denunciado por un ciudadano, pero no por uno, sino por aproximadamente, te pide aquí cuánto, por 25.000 firmas. Ya por 25.000 firmas y que tienen que estar constatadas pues por la RENIEC, ¿no? Recién ahí el Jurado Nacional de Elecciones pues solicita a este gobernador, a este alcalde, ¿no? A que él tiene que ir a dar sus declaraciones, ¿no? Él tiene que hacer este pliego interpelatorio. Este pliego interpelatorio es pues una hoja, ¿no? Donde te dan las preguntas específicas y que tú tienes que contestarlas. Y el pliego pues es enviada al lugar y donde va a dar una respuesta clara, ¿no? ¿Ve? Toda autoridad a la que se haya demandado que rinda cuentas públicas público al pliego interpelatorio y su respuesta el mismo, ¿no? Obviamente, pues, si no es sustentada, ¿no? Este pliego interpelatorio que se le ha hecho a un alcalde, a un gobernador, ¿no? Es sancionado, ¿no? Esto sería, chicos, entonces cuando yo habla a la demanda de rendición de cuentas, ¿no? Por eso que el ciudadano tiene ese derecho de controlar. ¿No está de acuerdo? Lo revoco. Tampoco no estoy de acuerdo, maltrato, hago una remoción. Igual, si no veo que hacen su rendición de cuentas, no sé el Estado o el gobierno en qué gasta, se debe de hacer la demanda. Y por último tenemos las otras formas de participación. Tengo el presupuesto participativo, la consulta previa y el cabildo abierto. ¿Ya? A ver, el presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente pues de los recursos públicos que fortalece pues las relaciones entre Estado y sociedad civil. Y a través de la participación de esta en el proceso de programación del presupuesto, el cual se desarrolla pues en armonía con los presidentes, perdón, esto no, digamos con los gobiernos descentralizados y la fiscalización pues que esa es su competencia, ¿no? Y cuando hablamos de la consulta previa, hablamos que se sustenta en la ley del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios. Esta es una ley 29785, donde la que se va a realizar comparte la entidad promotora y los beneficios del derecho a hacer consultas que son los pueblos, mayormente los indígenas, ¿no? Em, ¿Cuándo se hace una consulta previa? Esencialmente cuando una empresa pues extranjera
viene a nuestro país y tal vez quiere invertir en un lugar donde en ese lugar pues habitan nuestros pueblos indígenas o que sean originarios de ese lugar, ¿no? A ellos se le tiene que hacer la consulta previa, ¿no? Si puede ahí realizar las obras que trae Como las minas, ¿no, profesora? Las minas que sí, decía. como las minas o lo que pasó también en el caso de Cajamarca o allá en Arequipa, ve, que están en contra de las empresas, de la privatización, pues, ¿no? Entonces aquí el gobierno tiene que hacer la consulta previa. Tenemos el famoso cabildo abierto. Es la reunión pública de los consejos distritales, municipales y las juntas administradoras locales en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Y este cabildo abierto, como les dije, son en las municipalidades, digamos en los caseríos, ¿no? Y en otros lugares. Ya, chicos, aquí entonces, hasta aquí sería lo que es el tema del día de hoy. Eh, Como no me queda ya mucho tiempo, les voy a dar rápidamente la clave, por favor, de estas 7 preguntas. Y este PPT subirlo, porque acá hice cuántas preguntas. Ya, 16 preguntas. Esto también lo voy a subir, por favor, mil disculpas. A ver, la número 1 es la B. La número 1 es la B, por favor. La número 2 es la C, ¿ya? La uno es la B, la uno es la B. La 2 es la C, ¿ya? Estoy poniéndolo aquí, 2 es la C. La 3 es la A, ¿ya? 3 es la A. La 4 es la D. La 5 es la D, ¿ya? 6 también D. 6 es... Ah, no, perdón, chicos. 4 la D, 5 la D. Eh, ¿En qué página? 153. Chicos, la 6 es la A, por favor. 6 es la A. Verificar eso de la 6. 6 es la A. Y la 7 es la C. Ya. Ok, chicos, agradeciéndole por su participación porque ahora tienen clases, no quiero que se atrasen. Chao, chicos, cuídense, bendiciones. Nos vemos la próxima semana.